¿Qué tal, amigos del canal de ajedrez online? Hemos vivido la quinta ronda del super torneo de ajedrez de Noruega y se han visto partidas realmente emocionantes. El hasta hoy líder Fabiano Caruana ha perdido dicha condición, ya que perdió su partida contra Vladimir Kramnik, que es el actual líder del torneo, con 3,5 puntos sobre 5 partidas. También hemos visto una gran partida entre Giri y Topalov. Este último tenía la partida bastante bien encarrilada, pero cometió un error garrafal y el punto se lo llevó Giri. Otra partida muy interesante fue la del sorprendente Adjestein, el jugador con menos elo del torneo, que en un momento dado tuvo la partida prácticamente ganada contra el jugador número 3 del mundo, contra Grischuk, pero no encontró la jugada ganadora y se tuvo que conformar con tablas. Y la partida que vamos a analizar entre el campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen y el número 2 del mundo Levon Aronian, que comenzó con una apertura del peón de dama y rápidamente se produjo la variante Ragozín. Muy curioso, porque en la ronda anterior precisamente Magnus Carlsen jugó la propia defensa Ragozín con las piezas negras. Así es que vamos a ver qué es lo que tenían preparados ambos contendientes. Hasta aquí esta posición es bastante normal. E3, todo teoría. Y aquí Aronian se decide por jugar de la forma agresiva. La otra opción clásica de esta posición consiste en jugar C5 por parte de las negras, que normalmente después desarrollan su dama a A5 para ejercer presión sobre el punto C3. Así jugó el propio Magnus Carlsen en la ronda anterior. Pero Aronian se decide por jugar de una forma más arriesgada con G5, lo cual nos gustó porque nos dio la oportunidad de ver una partida bastante movida. Caballo E4, esto es bastante normal. Aquí las blancas tienen varias jugadas. La natural, digamos, dama C2 sería una posibilidad, pero se suelen decantar por la jugada caballo D2, que lo que plantea es una entrega de peón que normalmente desemboca en esta posición. Después de torre C1, las negras han ganado un peón, pero tienen algunas dificultades, ya que las blancas han conseguido la pareja de alfiles y en base a jugadas como H4 pueden molestar a la posición negra. Así es que Levon Aronian no captura el peón y come en G3, que es la jugada más habitual. Aquí la primera pequeña sorpresa de la partida, donde Magnus Carlsen come del peón de F. En esta posición, todas las partidas que había hasta el momento, todo el mundo, todo hijo de vecino comía con el peón de H, que es la jugada en un principio natural, porque abre la columna de H, come con un peón hacia el centro, que es lo normal o lo recomendado en ajedrez, pero aquí llega el campeón del mundo y sorprende a todos comiendo del peón de F. ¿Qué tiene a favor? El plan de Magnus Carlsen parece sencillo. Sería desarrollar las piezas, alfil de 3 por ejemplo, enrocar corto y presionar a lo largo de la columna de F. Este sería el plan que tienen las blancas. Y ahora se trata de que Aronian contrarreste este plan de una forma eficaz, que como veremos así sucedió en la partida. Jugó caballo B6, lógicamente para dar paso a su alfil de C8. Magnus Carlsen desarrolla pieza y dama E7. Aquí vemos el principal problema de Magnus Carlsen al haber comido del peón de
F, que es la debilidad que se le genera en E3, cosa que no hubiera sucedido si hubiera tomado del peón de H. Pero como veremos, Magnus Carlsen tenía sus propias ideas al comer del peón de F, que ya hemos explicado: control de la columna F y jugar en el centro. Todo eso, lógicamente, si Aronian le deja llevar a cabo ese plan. Dama F3, lógicamente, debe defender el peón de E3 momentáneamente, y alfil E6, con lo cual los dos jugadores están completando su desarrollo. Y aquí Carlsen juega A3, una jugada interesante porque obliga a Levon Aronian a tomar una decisión con su alfil negro. En la partida comió en C3, podía retirarse a D6, pero en ese caso Magnus Carlsen podía seguir tranquilamente con caballo B5 para liquidar el alfil de D6 y que las casillas negras se hicieran algo más débiles. Así es que, por esa razón, simplemente Aronian pues comió en C3 y se decidió por enroque largo, con lo cual tiene casi ya todas sus piezas desarrolladas. Aquí juega Carlsen A4. La jugada más normal parece quizás enroque corto, pero últimamente estamos viendo un cambio en su estilo de juego y juega de una forma más agresiva con A4. Es evidente el plan, no hay que explicar mucho: A5, A6, abrir el enroque de las negras e intentar atacar. El único problema que tiene es que todavía no ha enrocado. Aquí juega alfil D7, una jugada muy interesante a cargo de Levon Aronian para, digamos, forzar los acontecimientos. Y aquí Carlsen se equivoca. Se equivoca porque juega A5 y a partir de este momento va a tener serios problemas. La mejor jugada que tenía en este momento era enroque corto, entregando el peón de A4, pero poniendo su rey a salvo. Es lo que tenía, era la jugada correcta. En este caso vamos a imaginar que Aronian hubiera comido caballo por A4, y aquí tiene varias jugadas Magnus Carlsen, entre otras la jugada C4 sería bastante molesta, y después podría traer la siguiente torre al juego, o simplemente comer en D5 y pasar sus piezas hacia el ataque. Otra posibilidad que tiene Aronian, lógicamente, sería comer de alfil, pero aquí hay una jugada muy fuerte en el centro que es E4, con lo cual se vería reflejado completamente la fuerza y la idea que tuvo Magnus Carlsen al comer de peón de F. En esta posición las blancas tienen una posición, una compensación realmente tremenda por el peón de A4 entregado. Así es que esto es lo que debió jugar el campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, se embarcó en A5 y a partir de aquí Levon Aronian va a jugar de una forma realmente brillante. Caballo A4 y A6. Es el lógico complemento de la jugada que ha hecho Magnus Carlsen: A5, A6. Lo que pasa es que aquí Aronian toma el mando de las acciones con la jugada natural torre E8. También disponía de la jugada algo extraña B5, digamos, para sellar de alguna manera el flanco de dama, aunque bueno, era una posibilidad que se comentó, pero bueno, tiene un aspecto un tanto extraño. En este tipo de posiciones muchas veces es mejor dejar al rival que coma y después resguardar el rey en B8. Así es que aquí muy buena jugada
por parte del Levon Aronian, que tiene todas sus piezas en juego, con lo cual Magnus Carlsen a partir de aquí tiene que jugar con sumo cuidado para no quedar en una posición, en una mala posición. Rey F2 tuvo que jugar para defender el peón de E3, y aquí jugó Aronian tranquilamente Rey B8. Nuevamente tenía a su disposición la extraña jugada B5, que fue sugerida, digamos, en algunos foros, pero tiene un aspecto, digamos, complicado, ¿no? Es una jugada de doble o triple filo. Así es que Rey B8 es una jugada más natural, y aquí Magnus Carlsen Torre E1, llegando a una posición parecida a la cual hubiera llegado si se hubiera enrocado corto, que hubiera sido la jugada correcta, como ya hemos comentado. A partir de aquí, como os digo, Levon Aronian jugó de forma magistral. Caballo por C3, se comió el peón, como hemos visto. Finalmente Aronian igualmente ha ganado un peón, con lo cual hubiera sido mucho mejor dar el peón de A4 en la variante que hemos comentado anteriormente. Carlsen tiene que comer, y aquí Aronian dama B4, una jugada súper activa, que lo que pretende es ni más ni menos que con la pareja dama y caballo incordiar la posición de Magnus Carlsen. Rey G1, jugada prácticamente única, y dama B2. Aquí Aronian, digamos que está jugando de una forma bastante activa. Magnus Carlsen tiene que retroceder con su caballo y F5. Esta jugada no sé si la tenía prevista Magnus Carlsen, pero la verdad es que es bastante molesta. La captura en F5 no es posible, no es correcta. Entre otras continuaciones posible, aquí Aronian podría comer en F5, y después de torre F8 Magnus Carlsen está digamos en una posición a punto de perder. Lógicamente no come en F5 y jugó torre A5, una jugada activa, pero que Aronian va a aprovechar para obtener, en mi opinión, cierta ventaja en la posición. Alfil A4, una jugada súper activa, digamos, de alguna manera encierra la torre de A5, y como vemos la pareja de dama y caballo están causando estragos en la posición de Magnus Carlsen. Torre C5, esta jugada ya creo que es mala, no es una jugada correcta. Tenía otras opciones aquí Magnus Carlsen, quizá debió de decidirse por la jugada dama F2. Aquí simplemente pues Aronian podría cambiar y jugar, por ejemplo, F4, pero seguramente era la mejor opción que tenía Magnus Carlsen en esta posición. Jugó torre C5, y creo que aquí empezó a liarse, porque esta maniobra de torre con torre A5 y C5 tampoco le ha llevado a ningún sitio, y Aronian simplemente refuerza su posición con torre F8, con lo cual aquí ya las negras empiezan a tener una ventaja considerable. El caballo va a poder venir a E4 con gran fuerza, incluso la torre puede venir a D6 para seguir con las acciones agresivas. Y la verdad es que Magnus Carlsen está aquí en esta fase del juego, está siendo superado por Levon Aronian. Tuvo que jugar H3, no tiene más remedio que jugar a la defensiva, y aquí Aronian jugó torre F6. Es la misma idea que si jugara torre F6, la jugada que he comentado anteriormente.
simplemente sería para doblar las torres. Es lo que hace Aronian. En esta fase está jugando muy bien, el número 2 del mundo, doblando torres. Su posición es favorable. Digamos que ha parado el ataque o el pseudo ataque que inició Magnus Carlsen con A5 y A6. Todas sus piezas están en juego y aquí está pasando muchísimas dificultades Magnus Carlsen, el campeón mundial. Tanto es así que tiene que realizar jugadas como dama F1. Aronian va consiguiendo, va mejorando su posición, caballo A4, una jugada muy fuerte, torre 2. Aquí deciros que Magnus Carlsen podía comer en D5, pero aquí simplemente caballo por G3 y Aronian sigue teniendo la ventaja en la posición. No gran cosa, pero si alguien está mejor es evidentemente las negras. Carlsen juega torre 2 y aquí dama A3. Las negras tocan el alfil de D3 y la verdad es que aquí Magnus Carlsen lo está pasando bastante mal. Tanto es así que tiene que comer en E4, con lo cual su posición cada vez tiene una peor, digamos, una peor pinta. La dama tiene que venir a E1 y aquí Aronian juega tranquilamente C6, con lo cual va a consolidar su posición. Y sinceramente aquí el resultado normal hubiera sido que las negras hubieran ganado la partida, en mi opinión. Juega torre A5. Magnus Carlsen la verdad es que no dispone de grandes jugadas. Y aquí dama B3. Dama B3 para desclavarse, evidentemente, de la torre. Y Magnus Carlsen vino dama A1, tocando el alfil de A4. Aquí hizo una jugada realmente mala Aronian, dama D1, la cual va a ser la causa de todos sus gravísimos problemas. Aquí debió jugar la fuerte jugada alfil B5, que seguramente le hubiera dado la victoria, dado que la entrada en A7 no significa nada, porque el rey de Aronian simplemente escapa y aquí no hay ningún tipo de mate. Dama A5, el rey viene a D7 y en pocas jugadas Magnus Carlsen tiene que abandonar. Así es que esta era la jugada, seguramente una de las posiciones más críticas de la partida. Dama D1, perdón, es un error gravísimo. Y después de alfil B5, por ejemplo, torre 1 y A6, aquí se acaba todo para las blancas. Magnus Carlsen no tiene por dónde romper, simplemente tiene que esperar y su posición es realmente peor. El rey de las negras está a salvo, comerá en B7 cuando le parezca, y la presión por la columna de F, el fuerte alfil y la dama, la molesta dama de Aronian, seguramente hubieran decidido la partida a favor de las negras. Pero bueno, sucede que no, hasta aquí había jugado de una manera casi perfecta Aronian y aquí se equivoca. Dama D1 es una jugada realmente floja. Deciros un momento anterior, en esta posición, cuando hizo Aronian la jugada dama B3, que disponía también de varias jugadas, pero entre ellas disponía de la fuerte jugada H5, y en este momento Magnus Carlsen está en una posición en la cual prácticamente no tiene jugada útil. Su posición es bastante lamentable, no tiene jugadas útiles ni de torre ni de caballo, y H5 era la jugada realmente fuerte de la posición. Así es que aquí en esta fase del juego, digamos que Carlsen tuvo algo de suerte, o que Aronian no encontró las jugadas, como hemos visto. Dama B3 no es la mejor, era muchísimo mejor H5, y sobre todo dama D1 es un grave error. Es un grave error
porque simplemente digamos que la posición pasa a tener un carácter al cual Carlsen está muy habituado, ¿no? Este final prácticamente en manos de Magnus Carlsen es una tortura para Levon Aronian, ¿eh? Su caballo va a entrar en juego después de maniobrar, y la verdad es que la partida pienso que en este momento, jugando contra Carlsen, está casi perdida, ¿eh? Las blancas tienen ventaja, pero técnicamente creo que el final en este momento ya está ganado. Jugó torre F2 Aronian, confiando en entrar con las torres en séptima. El problema es que aquí Carlsen jugó de una forma magistral caballo F1. ¿Cuál es la explicación? Que si Aronian viene a doblarse en la séptima, el problema es que después de jaque y torre por E8 no hay absolutamente nada más allá de torre por G2, rey H1, y Aronian debe de abandonar, porque el magnífico caballo de F1 defiende toda la posición de las blancas, defiende la séptima fila, defiende los mates que hubiera, que no lo hay, evidentemente, y aquí Aronian tendría que abandonar. Así es que ante la imposibilidad de doblarse en la séptima, tiene que jugar la jugada rey C7, que es única para no perder, aunque pienso que este final ya, en mi opinión, está ganado para Magnus Carlsen. Come B7 y después de estos jaques torre E7, esta jugada para mí prácticamente decide la partida, porque el alfil está clavado, y como hemos visto, el doblaje de torres en la séptima no conduce a nada. En este momento todavía menos, porque Carlsen tiene jaque, cambia la torre y después simplemente se come el alfil de E8. Así es que aquí creo que ya Aronian en esta posición, en mi opinión, está perdido. Juega la otra torre a F2, única posibilidad para no abandonar en el acto, digamos. Y aquí caballo G3. Aquí vamos a ver bueno, pues como Carlsen cambia una torre y simplemente se queda con un peón de más. Y este final en manos de Magnus Carlsen, la verdad, como os he dicho anteriormente, es una auténtica tortura. Aronian juega lo mejor que tiene, que es lo que hemos dicho decenas de veces: activar el rey. En los finales es activar el rey, con lo cual entiende perfectamente que su rey tiene que venir a molestar a la posición de Carlsen para no abandonar en este momento. Aquí Carlsen hizo una jugada que se criticó bastante. Parecía que tenía una jugada muy fuerte como torre de 6. Digamos que la bondad que tiene es que deja a las negras prácticamente en Zugbahn. La idea es torre de 8 y caballo F5. Jugó torre H7, y bueno, aquí vamos a pasar algunas jugadas rápido, porque la verdad es que, pues bueno, fueron maniobrando los dos jugadores, y aunque Carlsen en un principio no encontró, como vemos, está dando vueltas simplemente con la torre, está maniobrando, y muchas veces este tipo de jugadas se hace para finalmente pensar el plan correcto, ¿no? Que es lo que hizo Magnus Carlsen. En la partida hicieron una serie de maniobras, ¿no? Como vemos, todavía Carlsen no concreta, simplemente está apretando a su rival, y finalmente sale con su caballo. La torre viene a C5 a cortar al rey de Levon Aronian, con lo cual lo mantiene alejado del centro, y ya aquí Magnus Carlsen ha conseguido una posición con ventaja decisiva, ¿no? Ha aplicado simplemente, pues ha hecho unas maniobras, ha mejorado su rey, la torre está en una casilla óptima, y una vez que el caballo ha salido de la casilla F1, la ventaja se torna
decisiva. Aquí Aronian comió en H5, la partida ya creo que está perdida, porque si no Magnus Carlsen va a venir a F6 y se va a seguir comiendo los peones de Levon Aronian. Así es que decide cambiar y entrar en este final desesperado. Tiene muchas formas de ganarlo Magnus Carlsen. Vamos a comprobar cómo lo hizo. Su plan es jugar H4. Pienso que ya puede hacerlo aquí directamente, H4, y la posición está completamente ganada. El campeón del mundo juega rey G3, torre F6 y H4, con lo cual pues llegamos a una posición prácticamente idéntica a la que se hubiera producido. El final está ganado, solo hay que, bueno, que hacer algunas jugadas precisas. H6, también gana la jugada torre por C6, H6 y nada, después de H7 pues el final está ganado. Jaque que dio Levon Aronian, rey H2, y aquí bueno, pues en este momento ya podría abandonar, pero la partida siguió con algunos jaques. Torre 1 para evitar de momento que Carlsen corone, ya que si Carlsen entra dama, Aronian tendría torre H1 jaque. Rey G2, un nuevo jaque, otro jaque, y el rey se viene arriba a apoyar el peón que va a ganar la partida. Rey G5, rey G6, siguieron algunas jugadas, y la verdad es que pues bueno, esta partida puede, digamos, puede cambiar el carácter del torneo, porque hasta ahora mismo Caruana lideraba con en un principio cierta tranquilidad el torneo, pero después de la quinta jornada, la verdad es que el torneo todavía queda mucho por decidir. Bueno, hemos visto aquí, esto es un final demasiado fácil para Magnus Carlsen. Aquí la partida por fin termina, ya que después de, por ejemplo, torre H4, torre H5 y hay que abandonar. Así es que bueno, el torneo toma un nuevo carácter. Se coloca Vladimir Kramnik con 3,5 puntos, seguido por Magnus Carlsen, que está jugando, según dicen, un ajedrez no muy bueno, un ajedrez flojo, pero eso le está valiendo, le vale para mantenerse con todas las posibilidades todavía, a falta de 4 jornadas, para intentar ganar el torneo de Noruega. Así es que nos vemos en la sexta ronda de este magnífico evento.